Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que a lo largo de toda esta semana haya sido una semana muy fructífera para ti. Obviamente todavía quedan varios días de esta semana, en especial mañana y el sábado, pero bueno, yo estoy seguro que tú la has pasado muy bien. Te quiero agradecer que estés aquí en Motivación TV como cada semana con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Mira, este tema que vamos a tratar el día de hoy surgió porque yo me he encontrado mucho en coaching, he escuchado a muchas personas que tienen una frase que ya se ha vuelto algo común en muchas personas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿esta frase qué tiene que ver? ¿Por qué se nos ha pegado tanto? ¿Por qué la repetimos constantemente? ¿Por qué personas que no se conocen tal vez entre sí, de todas maneras tienen ese común denominador de estar hablando y de estar repitiendo esta palabra? Es que si vieras, Álvaro, el mundo en el que me tocó vivir. Palabras más, palabras menos es lo que mucha gente a mí me ha comentado, tanto en coaching como en pláticas, sobre todo informales, en donde esa parte de que el mundo en el que me tocó vivir. Y entonces yo hice la reflexión de por qué es algo que se va repitiendo normalmente, por qué es esta frase algo que se va repitiendo y que al irse repitiendo, pues ¿quién nos la enseñó? ¿Por qué nos la enseñaron? ¿Qué fue lo que surgió en un momento dado? Y derivado de eso, ¿por qué la venimos repitiendo? Pero sobre todo, ¿qué es lo que significa para cada uno de nosotros esa frase de que es que si supieras el mundo en el que me tocó vivir? Y yo estoy consciente de que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios significados y derivado de esos significados, bueno, pues le vamos dando el sentido a todo lo que hablamos. Pero el día de hoy yo quise entrar de lleno al análisis de esta frase y de este tema, porque tú sabes que a mí en la parte lingüística me encanta mucho analizar las palabras que utilizamos, porque al final de cuentas esas palabras implican esto que traemos aquí adentro de nosotros y que simple y sencillamente salen. Acuérdate que por ahí yo te he comentado de una frase que escuché hace muchísimos años que dice que las palabras son el vestido de los pensamientos. Y sí es cierto, entonces cuando yo estoy diciendo es que si supieras el mundo en el que me tocó vivir, o este mundo en el cual me ha tocado vivir, quiere decir que yo a través de mis palabras estoy expresando eso que yo estoy sintiendo internamente. Pero a mí, al menos en lo personal, yo no sé a ti, a mí me lleva a la parte de que si este mundo me tocó vivir, ya me tengo que aguantar, lo tengo que habitar, me tengo que estar aquí con todas las circunstancias que me están tocando vivir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el mundo que me tocó vivir y por lo tanto ya no puedo hacer absolutamente nada. Sin embargo, yo recuerdo que tú recordarás perfectamente, y yo te he hablado de él desde hace mucho tiempo, al famoso Don Porfirio. ¿Tú te acuerdas que te hablé de él, si no mal recuerdo, hace 15 días? Este señor que pues cuando yo era chico yo lo conocía, él era el papá de una amiga de la infancia y él siempre muy bien vestido y una persona chaparrita él, pero impecablemente vestido, con su traje, siempre yo lo veía de traje, jamás, inclusive los domingos, jamás lo llegué a ver con ropa sport, no, al contrario, siempre de traje, corbata, saco, en algunas ocasiones inclusive utilizaba sombrero, no siempre, pero en algunas ocasiones sí. Bueno, yo recuerdo que él también mencionaba algo similar a esto, en donde el mundo en el que me tocó vivir. Sin embargo, yo recuerdo que don Porfirio también nos llegaba a decir, tienes tú que cambiar al mundo. Y entonces, cuando yo empecé a preparar este tema, decía, a ver, por un lado tenemos mucho, casi como un mantra, el decir, el mundo en el que me tocó vivir, pero por el otro lado, ¿qué fue lo que aprendimos desde pequeños en donde me decían, tú tienes todo para cambiar al mundo? Entonces, a mí me tocó vivir en un mundo, pero si yo tengo todo para cambiar al mundo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para entonces ya no estar viviendo en el mundo en el que me tocó vivir? Sin embargo, a pesar de tener todo para cambiar al mundo, lo he hecho. Y ahí es en donde entra la reflexión y es a la reflexión a la que yo te quiero llevar
el día de hoy. Espero lograrlo. Y espero lograrlo, ¿por qué? Porque con el objetivo de que tú te des cuenta de que si has repetido esa palabra, esa frase de el mundo en el que me tocó vivir, si la has pensado, si la has sentido, y tal vez te la enseñaron tus padres o alguna referencia familiar tuya, tal vez, yo no lo sé, pero el chiste es de que tú tal vez lo vienes repitiendo o lo has escuchado de otras personas. Entonces, esa es a la reflexión a la que yo te quiero llevar el día de hoy, y bueno, pues espero que lo podamos lograr. El tema del día de hoy se llama el mundo que me tocó vivir o el mundo en el que yo elijo vivir. Y como te puedes dar cuenta, hay una gran diferencia entre estos dos aspectos. Por un lado es el mundo el mundo que me tocó vivir, y por el otro lado el mundo en el que yo elijo vivir. Entonces, en esta segunda parte sí ya hay un grado de responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo vivir en un mundo que tal vez sea diferente al mundo en el que me tocó vivir. Y no es un trabalengua. Si tú pones atención en esto, lo cavilas, lo reflexionas, te vas a dar cuenta de que tengo toda la razón. Como decía por ahí mi mamá, tienes toda la boca llena de razón. Y así es, y no tanto porque yo forzosamente tenga toda la verdad, porque no la tengo. Sin embargo, analízalo desde este punto de vista. Cuando yo digo el mundo en el que yo elijo vivir, esta parte de elegir implica ya un grado de responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando una decisión sobre el mundo en el que yo quiero vivir. No me estoy conformando con el mundo en el que me tocó vivir. Porque ahí simple y sencillamente estoy viviendo, estoy existiendo, pero no adquiere ningún grado de responsabilidad, sino que yo llego, me acomodo al mundo en el que me tocó vivir y ahí me estoy moviendo yo en ese mundo que me tocó vivir, pero no tomo ningún grado de responsabilidad. Y allí es en donde yo quiero invitarte para que tú pienses qué grado de responsabilidad tienes en el mundo en el que estás viviendo actualmente. Mira, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Tú sabes qué son 4.543 millones de años? Te lo repito. Es más, si tienes forma de apuntarlo ahí, te invito a que lo apuntes. 4.543 millones de años. 4.543 millones de años. ¿Sabes a qué me refiero? Vamos a ir un poco más adelante para dilucidar y que todos sepamos qué significan 4.543 millones de años. Mira, cada persona ve al mundo a su manera. Yo estoy seguro que tú ves al mundo a tu manera. Yo veo al mundo a mi manera. Las personas que están cerca de nosotros ven al mundo a su manera. Y esa manera que cada uno de nosotros tenemos, ya me acordé de aquella canción que precisamente lleva el título de My Way, a mi manera, a mis formas, a mi entender, llámale como tú quieras. Pero esto tiene que ver contigo. Entonces, cada persona ve al mundo a su manera. Y yo aquí te pregunto, ¿cómo ves tú al mundo? Y fíjate bien en las preguntas. Acuérdate que son preguntas para zarandear. Son preguntas para crearte un caos en tu cabeza, para que digas, a ver, espérame Álvaro, porque ya me hiciste bolas. ¿Cómo ves tú al mundo? Pero también por el otro lado, ¿cómo ves a tu mundo? Porque son dos cosas diametralmente opuestas. Una cosa es cómo ves tú al mundo. Y otra cosa es cómo ves a tu mundo. Y entonces tal vez ya te empieces a sentir nerviosa o nervioso porque te das cuenta de que tienes que empezar a trabajar en ti. ¿Cómo ves tú al mundo? Vámonos a esta primera parte. ¿Cómo ves tú al mundo? ¿Lo ves como un lugar por habitar? Simple y sencillamente, el mundo es un lugar en el cual caímos por azares del destino, por azares de Dios, por azares de la vida, por azares de la cigüeña, por azares de quien tú quieras, de tus papás, de lo que tú quieras. Y simple y sencillamente llegamos a este mundo para habitarlo. O tú ves al mundo a tu manera, y puede ser a tu manera, simple y sencillamente para poblarlo.
Porque con aquello de que nos enseñaron, y yo lo decía hace poco todavía, en donde nos decían, ¿a qué llega el ser humano aquí a la vida? Y eso nos lo enseñaron en biología, ¿te acuerdas? ¿Para qué es el ser humano? Pues para nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, estamos en esta parte. ¿Tú ves al mundo para poblarlo nada más? Entonces, ya llegaste, ya lo poblaste, ¿y ahora qué sigue? Y puedes decir, bueno, yo llegué a habitarlo, Álvaro, y además de habitarlo, llegué a poblarlo. Ok, ves el mundo a tu manera, ya lo habitaste y ya lo poblaste. Yo te pregunto, ¿lo sigues habitando? ¿Conscientemente sigues habitando al mundo? Cada persona ve al mundo a su manera. Tal vez lo ves simple y sencillamente para habitarlo, o lo ves simple y sencillamente para poblarlo, o tal vez lo estás viendo solo para ocuparlo. No habitarlo, sino nada más ocuparlo. Y tú no te mueves del pedacito en el que estás. ¿Por qué? Porque lo estás ocupando. Tú nada más viniste al mundo a ocuparlo. Yo te pregunto, si tú llegaste al mundo nada más para ocuparlo, ¿qué lugar ocupas tú en el mundo? ¿Sabes cuál es el lugar que ocupas? Y no se vale que me digas ahorita, sí, claro, Álvaro, en mi casa. No, no, no. ¿Qué lugar ocupas tú en el mundo? Tú como persona, acuérdate que hace 8 días hablábamos de la individualidad de cada uno de nosotros, de la personalidad de cada uno de nosotros. Y aquí tiene que ver esto con eso que vimos hace 8 días. ¿Qué lugar ocupas tú en el mundo? Si tú nada más ves al mundo como un lugar por ocupar, bueno, ya llegaste, ya lo ocupaste. Ya, ahí estás. Pero ¿qué lugar ocupas tú en el mundo? Es más, todavía te la voy a poner más difícil, y esta sí es una pregunta para zarandear. ¿Qué lugar ocupas tú en tu mundo? Ya no estoy hablando del mundo, sino qué lugar ocupas tú en tu mundo. Y te dejo esta reflexión, porque es una pregunta para zarandear. Te dejo esta reflexión porque tal vez tú te dejas al final en tu mundo. ¿Por qué? Porque primero velas por los que están cerca de ti. Ves a los que están cerca de ti. Te ocupas y preocupas por los que están cerca de ti. Estás al pendiente y al tanto de los que están cerca de ti. Y tú te quedas hasta el final. ¿Qué lugar ocupas tú en el mundo? Pero también, ¿qué lugar ocupas tú en tu mundo? O también, si cada persona ve al mundo a su manera, tal vez lo veas simple y sencillamente como un lugar para convivir. Y entonces todo se te va en convivir, nunca en ocupar un lugar en tu mundo, porque además ya llegaste y ya lo habitaste, ya llegaste y ya lo poblaste, ya llegaste y ya lo ocupaste. Y entonces ahora pues, se trata de convivir. Ok, está bien, somos seres sociales, pero tú convives contigo misma, contigo mismo. Efecto boomerang. No nada más lo estás viendo de aquí para allá, sino de allá para acá también. Efecto boomerang. Cada persona ve al mundo a su manera. ¿Cómo lo ves tú? Simple y sencillamente un lugar para usar y para desgastar. ¿Usas tú al mundo y desgastas tú al mundo en las miles de formas que puede haber para usar y desgastar al mundo? Empezando por tirar la basura en el suelo, empezando por tirar una colilla, empezando por todo lo que tú quieres. No tirar la basura en su lugar, por tirar un papel. Tú usas y desgastas el mundo. Y el efecto boomerang, porque también lo tenemos que ver. Tú usas y desgastas tu mundo. Son preguntas que desde mi punto de vista vale la pena empezar a reflexionar para ver qué onda con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué te dice tu diálogo interno de esto que acabamos de preguntar? ¿Qué te dice tu diálogo interno? ¿Te recuerda aquella máxima, tu diálogo interno, que dice, ay, el mundo que me tocó vivir?
Si yo te preguntara cómo ves tú al mundo, tal vez en este momento dices, no, pues está canijo, ¿por qué? Porque pues hay guerra allá en Ucrania y en Rusia, y además hay guerra acá en algunas partes de nuestra república. No le llaman guerra, ¿verdad? Bueno, hay detalles, hay en ciertos lugares de la república en donde, en fin, todo lo que vimos en las noticias. Y aparte, pues que las drogas, y aparte, de todo lo que tú le quieras poner al mundo, está bien. Es la forma en que ves al mundo. ¿Y tú? ¿Cómo está tu mundo? El mundo que me tocó vivir. ¿En cuántas ocasiones has repetido esta frase? Es una frase que ya se convirtió en ti en un lema. Es una frase que vienes repitiendo tanto y tanto y tanto y tanto, que entonces ya lo único que haces es quejarte. ¿Por qué? Porque pues tú ya no puedes hacer nada, es el mundo en el que te tocó vivir y por lo tanto tú no puedes hacer cambios, tú no puedes manejar nada, tú no puedes tratar de transformar nada, no, simplemente es el mundo en el que te tocó vivir. Ojalá hubiera tiempos mejores. ¿Por qué? Porque todo pasado siempre fue mejor, según decimos. Pero entonces todo pasado fue mejor y ahora el mundo en el que me tocó vivir. Por lo tanto es un mundo que tal vez ya no tiene futuro. Y tú, tu propio mundo tiene futuro. Como bien sabes, pues como buen coach, espero yo que sea buen coach, bueno, pues al final de cuentas, esas preguntas para zarandear a mí me encantan. Y ahí te van varias. ¿Qué resultado te ha dado ver al mundo de esa manera? Eso que tú hayas contestado, ¿qué resultado te ha dado en tu vida? El ver al mundo de esa manera, ya que cada persona vemos al mundo a nuestra manera, ¿qué resultado te ha dado ver al mundo en esa manera? ¿Te ha dado como resultado que te estás quejando constantemente? ¿Te ha dado como resultado de que tratas de competir con tu vecino? ¿Te ha dado como resultado que tratas mal a la gente? ¿Te ha dado como resultado que lo que tú quieras? ¿Que no puedes avanzar? ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo no te deja avanzar. Otra pregunta, ¿te conformas con el mundo que te tocó vivir? Pues ya, es el que me tocó vivir. ¿Qué quieres que haga, Álvaro? Es el mundo que me tocó, perdón, es el mundo que me tocó vivir. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ya no puedo hacer absolutamente, yo no puedo cambiar nada. No puedo generar ningún cambio. Entonces, ya, nada, ahí ya simple y sencillamente, ahí se quedó. Otra, ¿tu presencia en el mundo crees que es casualidad? ¿Tu presencia en el mundo será casualidad? ¿Será que nada más llegaste a ocupar el mundo? ¿Será que nada más llegaste a habitar el mundo? ¿Será que nada más llegaste a poblar el mundo? Otra pregunta, ¿por qué crees que llegaste a este mundo? ¿Por qué crees tú que llegaste a este mundo? ¿Por casualidad? ¿Por algún objetivo? ¿Por algo que tienes que hacer? ¿Por algo que tienes que aprender? ¿Por algo que tienes que enseñar a otras personas? ¿Por algo que tienes que acompañar con otros? ¿Por algo que tienes que apoyar a otras personas? ¿Por algo que tienes que vivir inclusive con dolor, pero que lo tienes que vivir? ¿Por qué crees que llegaste a este mundo? ¿Llegaste a este mundo para conformarte? ¿Llegaste a este mundo para aprender, crecer, mejorar y transformarte? ¿O simple y sencillamente llegaste a este mundo pues como porque pues yo no sé ni por qué estoy aquí, yo no, pero pues vamos a esperar a que ya me vaya yo, a que trascienda y pues ya ver que el mundo siga su curso? Aunque sea sin mí, pero que el mundo siga su curso. O aún conmigo, que el mundo siga su curso. ¿Y tú simplemente estás yendo al curso del mundo o estás yendo a tu propio curso? 4.543 millones de años. Y te lo vuelvo a repetir, ¿para qué? Para que te claves este número ahí en tu mente. 4.543 millones. O sea, después del 4.543, anótale 6 ceros. 4.543 millones de años. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes cuántas personas hemos habitado el mundo en la historia? ¿Sabes cuántas personas hemos habitado el mundo en la historia? ¿Sabes cuántos seres humanos hemos habido a lo largo de la historia del mundo? No te preocupes, yo aquí te lo digo.
se estima en 117,000,000,000 de habitantes. 117,000,000,000 de habitantes, por supuesto es una estimación, pero son los datos de los cuales nos podemos valer. Es decir, en este mundo, en el mundo que te está tocando vivir, hemos habitado alrededor de 117,000,000,000 de habitantes. Es decir, después del 117, ponle 9 ceros, 117,000,000,000 de habitantes. Hoy, ¿cuántos somos? ¿Cuántos estamos aquí habitándolo, poblándolo, usándolo y desgastándolo, ocupándolo? Alrededor de 8,000,000,000 de habitantes. De esos 117,000,000,000 de habitantes, hoy estamos aquí 8,000,000,000 de habitantes. El resto ya se fue, ya murió, ya están en otro plano, como por ahí dicen. Tal vez están en otra galaxia, están en otro estado, no lo sabemos. Entonces, 117,000,000,000 de habitantes en el mundo, y de esos 117,000, 8,000,000,000 estamos actualmente, en números cerrados por supuesto estoy hablando, 8,000,000,000 de habitantes aproximadamente estamos en este mundo. Entonces imagínate, si cada persona ve al mundo a su manera, quiere decir que ha habido 117,000,000,000 de maneras de ver al mundo. ¿Por qué? Porque cada persona ve el mundo a su manera. Es más, ya no me voy a los 117,000,000,000 de habitantes que ha habido en la Tierra. Me voy a los 8,000,000,000 que somos. Perdón, está haciendo ya es manera. ¿Qué crees? Hoy no encontré chaparrita. Pero bueno, aquí está esto y sirve para podernos hidratar y refrescar un poco la garganta. Hoy por hoy somos 8,000,000,000. Quiere decir que en este momento en donde tú y yo estamos cohabitando este mundo, hay 8,000,000,000 de maneras de ver al mundo. Y entonces ahí podemos reflexionar, con razón no nos ponemos de acuerdo, porque tú tienes tu manera de ver al mundo, yo tengo mi manera de ver al mundo, los que están junto a nosotros tienen su propia manera de ver al mundo, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para ponernos de acuerdo, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para entendernos, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para comprendernos, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para cohabitar en este mundo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay 8,000,000,000 de maneras de ver al mundo. Por lo tanto, hay 8,000,000,000 de verdades, porque cada uno tenemos nuestra propia verdad. Por lo tanto, hay 8,000,000,000 de realidades, porque cada uno de nosotros tiene nuestra realidad. Y para mí la realidad es una, para ti la realidad es otra. Así estemos en un mismo lugar, así formemos parte de la misma familia, así fuéramos hermanos, cada uno de nosotros vamos a ver al mundo de manera diferente. Y entonces decimos, el mundo en el que me tocó vivir. Imagínate que los 8,000,000,000 de habitantes actuales del mundo dijéramos lo mismo. Es que si tú te dieras cuenta del mundo en el que me tocó vivir, y entonces los 8,000,000,000 de habitantes dijéramos lo mismo, estamos a punto de que el mundo desaparezca. Y que el mundo desaparezca porque, ¿qué crees? Que los 4,543 millones de años corresponden a los años que tiene el mundo. Es decir, el mundo en el que estamos el día de hoy habitando, cohabitando, usando, desgastando, poblando, ocupando un lugar, tiene nada más esta edad, 4,543 millones de años. Y entonces, cada persona de los 117,000,000,000 que hemos habitado este mundo, a lo largo de estos 4,543 millones de años, hemos visto al mundo desde nuestra particular forma de ver al mundo. ¿Cómo ves? Está canijo, ¿no? A ver, vamos a ver algunos de los comentarios que
Agradezco que ya me estén poniendo aquí. Jackie Villeda, hola, hola, ¿cómo estás, Jackie? Un gusto saludarte. Carmen Velázquez, buenas noches. Irma Muciño, gracias igualmente. También Marta Calderón, muchas gracias por estar aquí. Irma Nagore también. Raúl Quintanilla, Raúl, también un gusto saludarte. Gracias por los comentarios que nos están haciendo aquí. Entonces, ¿es el mundo que me tocó vivir? ¿O el mundo en el que yo elijo vivir? Y tal vez ahí tú ya puedas empezar a dilucidar y puedas empezar a contestar esta última pregunta. ¿El mundo en el que me tocó vivir se vale? ¿Crees que se valga? Porque la diferencia entre el mundo que me tocó vivir y el mundo en el que yo elijo vivir, ¿cuál es? Que en la primera parte, el mundo en el que me tocó vivir, la diferencia es de que tocó es igual a me tocó. Ya, fue lo que me tocó. Recuerdo aquello que en alguna ocasión te platiqué de una tía que un día su hija casada, después de una bronca con su esposo, llegó la hija a la casa de mi tía y le dice, ¿qué pasó? No, pues es que me peleé con fulanito y por lo tanto pues vengo para acá. A ver, espérate. Te regresas a tu casa porque es el marido que te tocó. Por lo tanto, te regresas a tu casa. Y entonces, te estoy hablando de una época en la que era difícil, y más con los usos y las costumbres de muchas familias y todo esto, y cómo se veía el mundo anteriormente y todo esto, y la cuestión de la religión y la cuestión del qué dirán, etc. Entonces, mi prima se regresó a su casa. ¿Por qué? Porque fue lo que le tocó. O sea, no hay de otro. Entonces se tuvo que regresar, y ahí sí, hasta que la muerte los separó. Prácticamente hasta que la muerte. Porque fue lo que le tocó. Ese es el mundo en el que le tocó vivir. Pero si mi prima hubiera elegido el mundo en el que quería vivir, seguramente la primera reacción hubiera sido ir a la casa de mi tía. Pero cuando mi tía le dijo lo que te tocó, ella hubiera dicho no, yo elijo, y por lo tanto elijo una nueva forma de vivir, un nuevo mundo en el cual yo voy a vivir. Por lo tanto, no me recibes aquí, yo ya no voy a regresar con aquel, entonces yo voy a empezar a formar y a crear mi propio mundo. ¿Ves la gran diferencia? Por eso yo te decía, en la segunda parte implica ya una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar una decisión respecto a nuestra vida, respecto a nuestras acciones, respecto a nuestro presente y a nuestro futuro, y por lo tanto tal vez nos estamos asustando, pero al final de cuentas durante todo el día vamos tomando decisiones que tienen que ver con ese mundo en el que cada uno de nosotros estamos eligiendo en el cual vivir. Entonces, yo te pongo este ejemplo de mi prima y de mi tía. ¿Por qué? Porque mi prima hizo caso a esa primera parte de que el mundo que me tocó vivir. Yo estoy seguro que si yo ya en esa época hubiera sido coach y mi prima hubiera llegado conmigo, me hubiera dicho, es que ¿sabes qué, primo? Es el mundo en el que me tocó vivir. Es el esposo que me tocó. Es la vida que me tocó. Y yo que le hubiera dicho, a ver, espérame, ¿es la vida que te tocó o es el mundo en el que tú estás eligiendo vivir? Y tal vez tú elijas vivir ahí mismo otra vez y regresar. Está bien, es la decisión que tomas, pero implica una responsabilidad. Pero ¿qué crees? Que al elegir al menos ya tienes dos opciones. Una, regresar. La otra, independizarte. Y esa era una pregunta para zarandear para mi prima, y tal vez en ese momento se hubiera quedado, a ver, espérame Álvaro, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que yo voy a elegir en el mundo en el que yo quiero vivir? Sí, por supuesto, hoy por hoy eso ya es muy fácil, ya es más fácil tomar esas decisiones, bueno, a veces no tanto, pero ya es más fácil tomar esas decisiones y que haya una independencia después de que se separan, como en este ejemplo que estoy poniendo, las parejas. Pero sucede igual con los hijos, sucede igual con los padres, sucede igual en un trabajo. Si tú en tu trabajo no estás a gusto, no estás conforme, ¿es el trabajo en el que te tocó trabajar o es el trabajo en el que tú eliges trabajar? Y al elegir tienes dos: seguir en ese mismo trabajo a pesar de que no te guste, a pesar de que te frustres, a pesar de lo que sea, o irte a la otra opción de cambiar hacia otro lugar. Ay, Álvaro, pero no estás fácil. Y a mi edad, además, imagínate nada. Ok, bueno, tú eliges.
Y el elegir al menos implica dos opciones. Al menos, pueden ser más opciones las que tienes, pero al menos son dos opciones las que tú tienes en ese momento. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos es de que en la primera lo que te tocó, te tocó. En la segunda, lo que tú eliges, lo eliges y te responsabilizas en ambas. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer en cada una. Fíjate que allá en la abadía de Westminster, allá en el Reino Unido, hay una lápida, afuera de la abadía hay una lápida que palabras más, palabras menos, porque yo estuve revisando y en algunas dice unas palabras, en otras dice otras, pero más o menos dice así. Dice, de niño yo quería cambiar al mundo, pero cuando vi que cambiar al mundo era imposible, y cuando ya era joven, entonces decidí cambiar a mi país. Y me di cuenta que eso también era imposible, por lo tanto, entonces yo elegí, ya siendo adulto, cambiar a mi familia. Pero también me di cuenta que era imposible cambiar a mi familia. Y en ese momento fue cuando yo decidí, ahora en la vejez, cambiarme a mí mismo. ¿Te imaginas que esto que está inscrito en una lápida allá afuera de la abadía de Westminster estuviera al revés? En donde lo primero que eligiéramos sería cambiarnos a nosotros mismos, y al cambiarnos a nosotros mismos, tal vez, y esto por efecto de observación, pudiera cambiar nuestra familia, al observarnos cómo nos comportábamos, al observarnos que nosotros elegimos cambiar, y al ver nuestro cambio, tal vez se invitaría a que la familia empezara a cambiar. Y si la familia llega a cambiar, tal vez esto se empiece a multiplicar y llegaría a un momento en donde la ciudad en la que vives empezara a cambiar. Y si esto se empieza a multiplicar todavía más, tal vez llegaría un momento en donde la ciudad en la que vives o tu país en el que vives llegara a cambiar. Y tal vez si esto se sigue multiplicando, pasaría a cambiar el mundo. Pero tengo una noticia. Y la noticia es que cualquier pequeño cambio que tú realices en tu persona, con eso ya estás cambiando al mundo. Así de sencillo, ¿eh? Con eso tú ya estás cambiando al mundo. Mientras tú digas el mundo en el que me tocó vivir, tú no estás cambiando absolutamente nada, ni en ti, ni en tu familia, ni en tu ciudad, ni en tu país, y mucho menos en el mundo. Con cualquier cambio, por pequeño que sea, que tú realices, te estás cambiando tú. Al cambiar tú, tal vez tu familia se dé cuenta de que te está dando resultados, y tu familia diga, ah, caray, a ver, yo también voy a cambiar. Y entonces esto se empieza a multiplicar. Mira, es como si tú al cambiar aventaras una piedra en un lago, y ¿qué es lo que sucede? En el momento en que cae en el agua, empiezan a crearse ondas expansivas, y cada vez esas ondas se van abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, y llega un momento en donde van a abarcar absolutamente todo el lago. Igual sería en este caso. Entonces, si hubiera la humanidad empezado al revés, empezado a cambiarse por uno mismo, seguramente el mundo que te tocó vivir sería diferente. Pero como no, llegamos a este mundo y llegamos con las circunstancias de este mundo, hoy por hoy tenemos que empezar a cambiar cada uno de nosotros primeramente, sabiendo que ese cambio que hagamos nosotros va a repercutir en el mundo, y que tal vez por ondas expansivas empiece a cambiar a nivel general. Pero no es nuestro objetivo. El objetivo principal es cambiar nosotros. Si esto empieza a generar esa onda expansiva, qué bueno y excelente. Pero ya es decisión y además responsabilidad de cada una de las demás personas que nos ven, de cada una de las demás personas a las que tal vez les sirvamos como modelo, y entonces ellos empiecen a realizar los cambios que ellos pretendan para su vida. Pero eso depende de ellos. No es nuestro objetivo ni nuestra tarea cambiarlos a ellos. Faltaba más. Ellos se tienen que responsabilizar de sus propios cambios. Pero si tú realizas ese cambio, créemelo, que tú ya cambiaste al mundo. Y entonces le podrías dar la vuelta a esta inscripción que está en esta lápida allá en la abadía de Westminster,
en el Reino Unido. Mira, yo te hablaba hace un rato de don Porfirio. Y yo recuerdo que él también nos decía, ¿en cuántas ocasiones has pensado o has dicho o has sentido internamente que quieres cambiar al mundo? ¿En cuántas ocasiones lo has dicho? ¿En cuántas ocasiones lo has expresado? ¿En cuántas ocasiones lo has pensado? Dijo, ¿cómo quisiera yo cambiar esta situación? Y el hecho de cambiar esa situación implicaría el cambiar al mundo. ¿En cuántas ocasiones lo has hecho? Y yo recuerdo que don Porfirio nos decía, antes de querer cambiar al mundo, date una vuelta por tu casa. ¿Y qué razón tenía don Porfirio? Antes de querer cambiar al mundo, date una vuelta por tu casa. ¿Cuál es tu casa? Esta. Tú, tu personalidad, tu cuerpo, tu mentalidad, tu forma de actuar, tu pensar, tu individualidad, tu cerebro, tus piernas, tus ojos, todo, absolutamente todo. Esa es tu casa. Por lo tanto, antes de cambiar al mundo, date una vuelta por tu casa. Yo recuerdo que ese gran sabio Porfirio, don Porfirio, ya le estoy quitando el don, pero ese gran sabio don Porfirio así nos llegaba a decir. Y recuerdo mucho todas esas frases que don Porfirio nos decía, y realmente fue un gran maestro, junto con doña Jovita. ¿Te acuerdas de doña Jovita que te he platicado en otros programas? Bueno, con ella también aprendí muchísimas cosas. Qué calor está haciendo, ¿no? Yo no sé allá en tu ciudad, pero al menos por acá sí está tremendo el calor. Gracias por todos los likes que están dando, la verdad los agradezco mucho. Marta Calderón nos dice, lo que yo veo mal es el daño que le hemos hecho a nuestra naturaleza, a nuestro mundo. Los cambios en cuanto a la personalidad de la gente han evolucionado. En la actualidad creo que la mayoría sí elegimos lo que queremos y lo que no queremos. Y sí es cierto, Marta, aquí la cosa es de que se trata de elegir y actuar. Se trata de elegir y llevar a cabo. Alejandra Prudhomme, buenas noches, gracias Alej, qué bueno que estás por aquí, muchas gracias. 4.543 millones de años, ya te lo dije. ¿Qué significa? 4.543 millones de años es la edad del mundo. Es como si a ti te preguntaran, ¿cuántos años tienes? Ah, pues mira, yo tengo 4.543 millones de años. Y todos te dirían, ay, no manches, ¿en serio? Sí, tengo 4.543. Bueno, si tú le preguntaras a tu mundo, al mundo, si tú le preguntaras al mundo, ¿cuántos años tiene? El mundo te diría, yo tengo 4.543 millones de años. Y aquí estoy. Y le he dado cabida a 117,000 millones de habitantes, de los cuales, ahorita simple y sencillamente, lo habitan 8,000 millones de habitantes. Pero ya con estos 8,000 tengo para ocuparme todo el día porque, cómo me están deforestando, cómo me están afectando a toda la naturaleza, cómo me están sobrepoblando, qué problemas me están metiendo en los mares, que los glaciares, que todo lo que tú quieras. Esos 4 elementos que conocemos, tierra, aire, fuego y viento, ¿cómo los hemos afectado? Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Pregunta para zarandear. ¿El mundo que te tocó vivir será lo mismo que hace 4.543 millones de años? Por supuesto que no. Simple y sencillamente, ¿qué edad tienes tú? No me lo pongas ahí si no lo quieres, pero ¿qué edad tienes tú? A lo mejor ahorita empiezas a hacer cuentas, a ver, no tengo problema porque nací en tal, eso más 5 menos 10, y ya sacas tu, ¿sí? Bueno, ok. ¿Qué edad tienes tú? ¿El mundo que te tocó vivir es el mismo desde tu fecha de nacimiento? ¿Desde que tú naciste? Por supuesto que no, así como el mundo de hace 4.543 millones de años no es el mismo mundo de la actualidad, tampoco el mundo en el que tú naciste es el mismo del día de hoy. Son mundos totalmente diferentes. Pero insistes tú que es el mundo en el que te tocó vivir. O sea, la edad que tienes
Pues, imagínate cuántos cambios ha tenido el mundo desde que tú naciste. Ah, pero es el mundo en el que me tocó vivir. No, has tenido muchos mundos. Y yo te podría decir, al menos cada día ha sido un mundo diferente. Y no me voy más porque podría ser a cada momento desde tu nacimiento el mundo ha sido diferente. Simple y sencillamente cuando tú naciste cambiaste al mundo. Pero después de ti han seguido muchos. Por lo tanto, cada nacimiento que ha habido de otros seres humanos que han llegado aquí han estado cambiando el mundo. A eso agrégale todos los demás cambios. Cuando tú tiras un papel en la calle, estás cambiando al mundo. Cuando tú rompes algo, estás cambiando al mundo. Cuando tú empiezas a respirar más fuerte, estás cambiando al mundo. Cuando tú te sientes mal, estás cambiando al mundo. Cuando tú tienes una intención negativa dentro de ti, estás cambiando al mundo. Cuando tú tienes un pensamiento positivo, estás cambiando al mundo. Por lo tanto, desde que tú naciste, imagínate cuántos cambios ha tenido el mundo y tú sigues siendo el mismo, sigues siendo la misma. No, Álvaro, yo sigo siendo el mismo, yo siempre he sido igual, yo no he cambiado. Pues te tengo una noticia, no es cierto. Estás mintiendo flagrantemente. ¿Por qué? Porque no es cierto. Así como se ha movido el mundo, así como ha cambiado el mundo, así hemos cambiado cada uno de nosotros. Pero insistes es que el mundo en el que te tocó vivir, ¿qué crees que pasaría si mejor eligieras el mundo en el que quieres vivir? ¿Qué crees que sucedería? Y aquí viene otra pregunta para zarandearte, así de plano. ¿Tú aportas o apartas a la vida? ¿Tú aportas o apartas al mundo? ¿Tú aportas o apartas a tu mundo? Efecto boomerang. ¿Aportas o apartas? Analicemos. ¿Qué significa aportar? Aportar, desde mi punto de vista, quiere decir llegar con propuestas en las manos. Cuando tú aportas, tú estás llegando con propuestas en las manos. Apartar es cuando tú llegas con las manos vacías. ¿Sí te das cuenta? Aportar significa llegar con las manos llenas ¿de qué? De propuestas, de deseos, de intenciones, de pensamientos, de ganas, de lo que tú quieras, pero traes las manos llenas para aportarlas tanto a tu propio mundo, y al aportarlas a tu propio mundo empiezas a cambiar el mundo en general. Pero si tú quieres apartar, estás llegando con las manos vacías. ¿Por qué? Porque tu única intención es apartar, es separar, es romper, es que ya no exista, es que divida, es que reste. Eso significa apartar. Por lo tanto, esta pregunta para zarandear es importante. ¿Tú aportas o apartas al mundo? ¿Aportas o apartas a la vida? ¿Aportas o apartas a tu mundo? ¿Qué aportas a la vida? ¿De casualidad tú eres creador de cadenas de valor para el mundo? ¿Eres creador de cadenas de valor? No sé si tú viste esta película de Cadena de Favores. Seguramente la recordarás. Cómo se empieza a crear esa cadena a raíz de la observación de un niño. Si no la has visto, urge que la veas. Cadena de Favores. Búscala en Netflix, no sé en dónde esté, pero búscala en YouTube, búscala. Ahorita ya no hay pretexto para que no la encuentres. Cadena de Favores. Tú aportas cadenas o eres creador de cadenas de valor para el mundo. Contribuyes con tu granito de arena, porque así sea un granito, tú contribuyes. Y tú podrás decir, ay Álvaro, pues un granito, pues, imagínate, ve a la playa y cuántos granitos. Sí, pero si tú llegas con tu granito de arena y además lo colocas también, ya estás cambiando esa condición, estás cambiando esas circunstancias simple y sencillamente con ese granito de arena. Mira, todos hemos escuchado aquello de que el aleteo de una mariposa en China puede provocar un ciclón en México. Y que tú digas, no mames, a ver, ¿cómo? Sí,
El aleteo, es más, con las dos para que sea más fuerte. El aleteo de una mariposa en China, es decir, una mariposa china si tú quieres, el aleteo de una mariposa en China puede llegar a provocar un ciclón en México. Y tú puedes decir, no manches, o sea, ¿cómo es eso, Álvaro? Si está en China y además es el aleteo de una mariposa, es más, no va a ser con las dos, va a ser con una nada más. El aleteo de un ala nada más, de una ala nada más, te lo repito, el aleteo de un ala de una mariposa puede llegar a provocar un ciclón del otro lado del mundo, México. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Porque así como yo te lo dije hace un rato, si tú empiezas a cambiar tu propio mundo, si tú eliges vivir tú eliges en qué mundo quieres vivir, y eso se empieza como una onda expansiva, igual es el aleteo. Si el aleteo otros lo ven y otros empiezan a aletear, ese pequeño aleteo que aparentemente es inofensivo, que aparentemente no va a provocar ningún daño, que aparentemente empieza a multiplicarse y conforme se va multiplicando va agarrando más fuerza, va agarrando más presión y va haciéndose más y más y más y más grande, y por lo tanto conforme se va haciendo más grande puede llegar a provocar del otro lado un efecto como el de un huracán. Y eso, ¿qué crees? Está científicamente comprobado. Y aquí lo importante es, tú eres creador de cadenas de valor. Tú eliges el mundo en el que quieres vivir, creando cadenas de valor para el mundo, creando un aleteo, que ese aleteo puede llegar al otro lado del mundo y tener una consecuencia positiva o negativa, si es que las cadenas que tú estás creando no son cadenas de valor, al contrario, y lo vamos a ver ahorita en apartar. Entonces, tú eres creador de esas cadenas de valor. El simple y sencillo acto de reírte, ¿sabes que cambia el mundo? ¿Qué pasaría si con la risa que tú le contagias a otro y ese otro se la contagia a otro y ese otro? Mira, yo recuerdo que en alguna ocasión mi papá me decía, cuando bostezamos, tú bostezas y yo bostezo. Y al bostezar yo, él bosteza. Y ese bostezo nos lo vamos pasando. Y llega un momento en donde hay un solo bostezo en el mundo. Alguien lo empezó y se empieza a ir, se empieza a llenar esa cadena de bostezo. Y empieza a pasar el bostezo de una persona en otra y en otra y en otra y en otra. Y llega un momento en donde ese mismo bostezo con el que tú empezaste da la vuelta al mundo y tú no sabes si los 8,000 millones de habitantes de este mundo bostezaron debido a ese bostezo que tú hiciste. Tú no sabes las consecuencias de cada uno de tus actos, así sean actos en los que no te estás dando cuenta como un bostezo, porque un bostezo dices, ay, pues es algo normal, es algo que va a pasar, yo estoy bostezando y por lo tanto, tú no sabes las consecuencias que puede tener ese bostezo que tú estás dando. Imagínate que conscientemente te dedicaras a crear una cadena de valor para el mundo, a poner tu granito de arena. Y por el otro lado, ¿qué apartas a la vida? ¿Qué apartas? ¿Qué estás apartando de la vida? Ya vimos lo que aportas, pero ¿qué apartas de la vida? ¿Eres creador de cadenas de vergüenza? En la otra en aportar eran cadenas de valor. Aquí son cadenas de vergüenza. ¿Cuáles son las cadenas de vergüenza? Cadenas de quejas, cadenas de chismes, cadenas de parálisis. Nadie se mueva aquí porque cadenas de sufrimiento. ¿Eres creador de cadenas de vergüenza? ¿De casualidad te has prestado algún chisme? ¿De casualidad te has quejado por algo? Y al quejarte se lo transmites a otro. Oye, ¿ya viste qué mal está el mundo? Sí, no, está bien mal. Y ese va y se lo dice. Y entonces llega un momento en donde, pues sí, el mundo está mal. Y entonces decías, ay, es que el mundo en el que me tocó vivir está bien mal, ¿verdad? Y entonces, ¿eres creador de cadenas de vergüenza? Son preguntas para zarandear y yo estoy totalmente de acuerdo con que tal vez en este momento ya te quieras ir corriendo y que digas, yo no tengo necesidad de estar aquí escuchando a este cuate. ¿Por qué? Porque no me va a dejar ni dormir.
Pero yo te lo dije, mi objetivo es de que tú te des cuenta qué es lo que estás aportando o qué es lo que estás apartando en el mundo. ¿Contribuyes con anclas en la arena? ¿Y para qué contribuimos con anclas en la arena? Para que las cosas no se muevan así como están, que así se queden, que no se mueva nadie. Y tú vas a hacer lo que yo diga y por lo tanto te pongo un ancla. Y tú vas a pensar igual que yo y por lo tanto te pongo un ancla. Y aquí solamente mis chicharrones truenan, por lo tanto le pongo ancla a todos los que están conmigo. Y entonces en lugar de llegar a poner tu granito de arena, llegas y pones un ancla en la arena. ¿Cuál arena? En la que tú quieras pelear, en la que tú quieras subsistir. Cada paso que das aporta o aparta. Cada paso que das aporta o aparta. Por ejemplo, aportar. El que aporta construye, crece, se supera, limpia. Está aquel famoso reflexión de un niño que va caminando con otro, van dos amiguitos platicando y van en una playa y uno de los niños va viendo estrellas de mar que están en la playa y a cada da un paso y agarra una estrella y la regresa al mar, da otro paso, agarra otra estrella que está allí en la arena, en la playa y la avienta al mar y la avienta, pero la playa está llena de estrellas de mar. Y entonces solo otro amigo le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás agachándote y tirando, devolviendo las estrellas al mar? ¿Que no te estás dando cuenta cuánto hay? No vas a alcanzar con todos. Y entonces el niño le dice, con una que regrese y se quede allá, con eso yo ya cambié el mundo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Aportando o apartando? Si estás apartando, quiere decir que además de apartar, destruyes y eres de los que es que se joda el mundo. Mientras yo esté bien, que se joda el mundo. A mí me vale. Me valen los demás, me vale lo que suceda, me vale lo que pienses. Que se joda el mundo. Yo, mientras yo esté bien, me vale gorro todo lo demás. ¿Qué tengo que hacer para pasar de apartar a aportar? Cuando ya nosotros nos dimos cuenta que estamos apartando, ¿qué tengo yo que hacer para pasar de apartar a aportar? Yo digo que tenemos que limpiar nuestras redes del ego. Limpiar nuestras redes del ego, sí. Y si puedes anotar ahí en forma de acróstico la palabra redes, te voy a decir cuáles son las redes del ego. ¿Ya lo tienes? Limpiar nuestras redes del ego. ¿Qué significa la R? La R significa limpiar nuestros rencores. ¿Tú de casualidad tienes rencores? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a limpiarlos? Si estás dispuesto o dispuesta a limpiarlos, estás cambiando tu mundo y es un nuevo mundo en el cual estás eligiendo vivir. ¿Qué significa la siguiente E de redes? Envidias. Hay que limpiarnos de envidias. ¿Tú de casualidad en este momento estás envidiando a alguien? Bueno, la verdad, Álvaro, es poquito, realmente no es mucho. Es más, se podría decir que no es envidia. No, sí es envidia. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a limpiar tus envidias? Con una que limpies ya estás cambiando al mundo, pero no te quedes ahí. Sigue limpiando las demás envidias. La D, ¿qué significa la D? Hay que limpiar todas las desconfianzas que tenemos. Sobre todo las desconfianzas en nosotros mismos. Hay que creer en nosotros mismos, pero para creer en nosotros mismos, para empezar por nosotros mismos, tenemos que quitar el que no creamos en nosotros, tenemos que quitar la desconfianza que nos tenemos a nosotros mismos. Limpia tus desconfianzas. ¿Qué significa la otra E de redes? La segunda E. Hay que limpiar todos los enredos que tenemos en nuestra vida actual. ¿Cuántos enredos tienes en este momento? ¿Cuántos enredos tienes? Mira, yo hoy no me puse micrófono porque a la hora que estaba yo sacando aquí, se enredó. Y dije, lo voy a llegar así porque precisamente de esto voy a hablar, pero mira, se enredó. ¿Cuántos enredos tienes tú en este momento de tu vida? Enredos así como este.
Y obviamente pues ya no me lo alcancé a poner. Pero dije, bueno, ahorita estoy en un lugar cerrado, se escucha bien, no hay problema. Ok, pero hay que limpiar los enredos que tenemos en nuestra vida. ¿Cuántos enredos tienes tú en este momento? En todas las áreas de tu vida, ¿cuántos enredos tienes? ¿Estarías dispuesta a limpiar esos enredos? Si tú estás dispuesto y los empiezas a limpiar, ¿qué crees que va a suceder? Que estás eligiendo un nuevo mundo en el cual quieres vivir. Y conforme tú vayas desenredando estos enredos, te vas a sentir más tranquilo, te vas a sentir en paz y te vas a dar cuenta que eres capaz de desenredar todos los enredos que tienes en tu vida y por lo tanto estás eligiendo un nuevo mundo en el cual estás viviendo. Un mundo totalmente diferente a vivir en un mundo de enredos. Y la S de redes, al final, ¿estarías dispuesto a limpiar tu soberbia? Si tú estás dispuesta a limpiar tu soberbia, vas a estar eligiendo un nuevo mundo en el cual vivir. Y cuando tú te empiezas a cambiar a ti mismo, quitándote, limpiándote estas redes, es decir, estos rencores, estas envidias, estas desconfianzas, estos enredos, imagínate cómo va a cambiar el mundo. Tu mundo es el que va a cambiar. ¿Crees que valga la pena hacer un esfuerzo para elegir un nuevo mundo en el cual tú quieras vivir? Es una pregunta para zarandearte. ¿O eres tan soberbio que dices, no, yo así como estoy bien, yo no tengo que limpiar, yo no tengo redes que limpiar? Todas esas redes cada vez van acumulando más. Y son redes que si tú pudieras echar al mar, cuando tú quieras ver qué fue lo que pescaste, te vas a dar cuenta de la cantidad de rencores, de envidias, de desconfianzas, de enredos que va a traer la propia red y de soberbias que vienen ahí incluidas. No te asustes por dar, aporta. No te asustes por dar. No te cierres tampoco a recibir. ¿Por qué? Porque el mundo es un intercambio. Y sí das, pero también abre los brazos, abre las manos, abre las palmas. ¿Para qué? Para recibir. No te asustes tampoco al recibir. La gran paradoja es que al dar nunca quedarás vacío. Al contrario, quedarás más lleno. ¿Por qué? Porque estás dando y si además tienes la disposición de recibir, nunca te vas a quedar vacío, nunca vas a sentir un vacío existencial en tu vida, sino todo lo contrario. Valora todas las diferencias que tú tienes con las demás personas y elige esas diferencias que tú tienes para vivir y para crear cadenas de valor. Tú eres diferente a todas las demás personas. Yo no te estoy diciendo que mejor o peor, no. Tú eres diferente a todas las demás personas de los 8,000 millones de habitantes que vivimos en este mundo que tiene 4,543 millones de años de existencia. Por lo tanto, eres diferente a los 8,000 millones de habitantes restantes de este mundo. Elige esas diferencias y con esas diferencias crea cadenas de valor para este mundo. ¿Cuál? La que tú quieras, pero empieza a crear. ¿Cuál sería la cadena de valor que tú estarías dispuesta a crear? Yo una cadena de valor que he puesto es todos los días publicar 2 veces, tanto en la mañana como en la tarde, frases de inspiración. Frases que nos invitan a ser mejores personas, frases que nos hacen reflexionar para decir, aquí yo me tengo que dar cuenta de esto y empiezo a cambiar. Esas son cadenas de valor que yo he creado. ¿Cuáles son las cadenas de valor que tú has creado? ¿Cuáles estarías dispuesto a crear a partir de este momento? ¿Para qué? Para mandarla al mundo. Hoy a través de las redes sociales podemos hacer que todo el mundo prácticamente se dé cuenta de esas cadenas de valor que estamos creando cada uno de nosotros y sobre todo, y lo importante, encuentra tu lugar en el mundo, pelea por tu lugar en el mundo. Es un lugar en el cual tú llegaste a ocuparlo y por lo tanto al llegar y ocuparlo implica que tú estás ahí para cambiarte a ti mismo, trabajar en ti mismo, transformarte a ti mismo y a ti misma y con eso simplemente ya cambiaste tu mundo. Mira, por ahí se cuenta
que en una ocasión gran parte del bosque se empezó a quemar. Hubo un incendio forestal y se empezó a quemar. Y entonces todos los animales del bosque pues empezaron a huir al ver todo cómo estaban las llamas y lo caliente y todo eso. Todos los animales del mundo empezaron a huir, menos un colibrí. El colibrí, ¿qué era lo que hacía? Iba a un estanque de agua que estaba ahí cerca y en su pico ponía agua. Iba a donde estaba el fuego y soltaba esa agua para que cayera en el fuego y empezarlo a apagar. Regresaba nuevamente al estanque, iba nuevamente con agua y la vaciaba. Regresaba al estanque, iba y el colibrí no se cansaba, iba por más agua y venía y la vertía en el incendio. Hasta que un león se da cuenta y cuando regresa por más agua, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Y el colibrí voltea y le dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo crees que tú vas a apagar ese fuego? No vas a poder apagarlo, además con ese pico tan chiquito, ¿qué es lo que estás haciendo? Y entonces el colibrí le dice, yo lo único que estoy haciendo es hacer mi parte. ¿Cuál sería la parte que tú vas a hacer para cambiar tu mundo? Eso sí ya depende de ti. Elige simple y sencillamente el mundo en el que tú deseas vivir. ¿Qué crees? Que esto se acabucha. Estamos terminando prácticamente a la hora. Te quiero agradecer el que hayas estado aquí como cada semana en Motivación TV. Muchas gracias. Estoy muy agradecido que estés aquí y que al mismo tiempo también lo hayas compartido con otras personas. ¿Para qué? Para que estas personas también se unan y podamos saber también cuáles son las opiniones que ellos tienen acerca de los temas que estamos tratando. Yo te invito para que nos veamos la próxima semana, que va a ser el jueves 13 de julio, con un tema que yo no sé si te llame la atención o no. Vamos a hablar de un tema que se llama la indiferencia. ¿Hielo o escudo? Te espero aquí el próximo jueves y mientras tanto, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y un beso. Por hoy se acabuche. Adiós.